¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti quiere despertar? No hablo de fe, ni de magia, ni de pensamientos positivos vacíos. Hablo de algo real. De una fuerza dormida que llevas dentro y que, en el momento más inesperado, puede salvarte. Hace años conocí a una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa. Su pronóstico era sombrío. Lo intentó todo, médicos, tratamientos, pastillas. Nada funcionó. Hasta que, un día, decidió hacer algo diferente. Cerró los ojos y comenzó a imaginarse sana. No lo hizo una vez. Lo hizo cada mañana, cada tarde, cada noche. Con detalle. Con emoción. Con compromiso. Su cuerpo, respondió. No de inmediato, no por arte de magia. Pero respondió. Y hoy, esa mujer camina, respira profundo, y está viva. No porque alguien la curó. Porque ella despertó su poder interior. Lo que estás por escuchar no es un cuento bonito. Es neurociencia. Es biología del cambio. Es el resultado de miles de personas que decidieron ser más que víctimas de su cuerpo. En este viaje, basado en el poderoso mensaje del Dr. Joe Dispenza, no te voy a pedir que creas. Solo que escuches. Que sientas. Que, por un momento, pongas en pausa tu escepticismo. Y te permitas recordar que tú no eres solo un cuerpo. Eres la conciencia que puede transformarlo. Si alguna vez te han dicho que no hay nada más que hacer, este audiolibro es para ti. Si sientes que algo en tu interior necesita sanar, quédate. Porque hoy, vas a descubrir que tú eres el placebo. Cuando tenía apenas 20 años, pensaba que el cuerpo era una máquina. Una máquina que, cuando se rompe, necesita un técnico. Un médico. Una pastilla. Lo había aprendido así. Como casi todos. Si te duele, te tomas algo. Si no funciona, cambias de médico. Y si nada cambia, te resignas. Pero todo eso empezó a tambalearse el día que escuché la historia de Joe Dispenza. Un hombre que no solo desafió el sistema médico, sino que lo hizo desde adentro. Joe era un quiropráctico, un tipo racional, con bata blanca, títulos en la pared y una visión científica del cuerpo. Hasta que un accidente en una carrera de ciclismo lo dejó con 6 vértebras rotas y una sentencia casi definitiva: no volverás a caminar. Imagínalo. Despertar con el cuerpo inmóvil, el dolor en cada esquina del ser y el peso de esa frase repitiéndose como un eco que no se apaga. Pero en vez de rendirse, decidió mirar hacia adentro. Literalmente. Mientras otros esperaban cirugía, él comenzó una práctica silenciosa, casi ritual. Visualizaba su columna. Hueso por hueso. Célula por célula. Como si fuera un arquitecto reconstruyendo su propio templo. No fue sencillo. A veces no lograba concentrarse. O el dolor lo sacaba del trance. Pero insistió. Día tras día. Semana tras semana. Y entonces, ocurrió. Primero pequeñas sensaciones. Luego el movimiento. Y después, un paso. Un solo paso que lo cambió todo. Joe no solo se recuperó. Volvió a caminar. Volvió a correr. Volvió a vivir. ¿Qué lo hizo posible? ¿Fue un milagro? ¿Una excepción afortunada? No. Fue el resultado de algo que llevamos todos, pero rara vez usamos con intención: la capacidad de influir en nuestra biología desde la conciencia. ¿Te parece imposible? Está bien. Lo entiendo. A mí también me costó creerlo. Hasta que comencé a ver los estudios. Las resonancias. Los patrones cerebrales cambiando. Las hormonas del estrés disminuyendo solo con meditación. El sistema inmune fortaleciéndose con emociones elevadas. Las ondas cerebrales entrando en estados donde el cuerpo, literalmente, entra en reparación. La ciencia hoy lo confirma: lo que piensas, lo que sientes, y lo que crees, no se quedan en tu mente. Se traducen en química. En señales. En realidades físicas. Eso es el placebo. No una pastilla vacía.
sino la activación del poder de creer en algo con tanta fuerza que tu cuerpo responde. El punto es este: no necesitas esperar una pastilla para sanar. Ni una noticia milagrosa. Lo que necesitas es dirigir tu atención hacia adentro, como lo hizo Joe. Y empezar a recordar que no eres víctima de tus genes, ni de tu historia, ni siquiera de tu diagnóstico. Tú eres el observador. Y donde pones tu atención, pones tu energía. Si tu atención está todo el día en el miedo, en el dolor, en lo que no funciona, esa es la información que tu cuerpo recibe. Pero si aprendes a enfocar tu mente, a crear una nueva imagen interna, emocionalmente cargada, repetida con intención, tu cuerpo comienza a creerle a esa imagen más que a la vieja historia. Por eso este audiolibro no es solo una narración. Es un entrenamiento. Una reprogramación. Un mapa hacia una nueva forma de ser. Si estás aquí, es porque hay una parte de ti que ya lo sabe. Que está cansada de vivir según lo que otros dijeron. Que intuye, aunque no sepa cómo, que hay algo más. Y ese algo, empieza hoy. No fuera de ti. Dentro. En el lugar donde las ideas se transforman en células y la fe se convierte en biología. Bienvenido al verdadero poder que siempre ha estado contigo. Prepárate. Porque lo que viene, no es teoría. Es transformación. Capítulo 1. La mente como medicina. Desde pequeños nos enseñaron que el cuerpo es algo que se repara desde afuera. Si algo falla, se arregla con algo externo, una pastilla, una operación, una fórmula. Rara vez alguien nos dijo: escucha lo que sientes, mira lo que piensas, pregúntale a tu cuerpo qué te está diciendo. Aprendimos a ver al cuerpo como un objeto que a veces se rompe. Pero ¿qué pasaría si entendiéramos que el cuerpo no solo escucha lo que pensamos, sino que responde activamente a ello? La medicina tradicional ha salvado millones de vidas, y eso es incuestionable. Pero también ha dejado fuera una parte esencial: la conciencia del paciente, su participación activa, su energía mental y emocional. Y no hablo de positivismo vacío ni de frases motivacionales de redes sociales. Hablo de cómo, al cambiar lo que una persona cree sobre su enfermedad, puede cambiar literalmente la respuesta de su sistema inmunológico. Y eso, lejos de ser un mito, hoy es ciencia. Piénsalo: cuando estás estresado, ¿qué pasa en tu cuerpo? Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, tu digestión se detiene, tu sistema inmune se debilita. Solo por un pensamiento. Ni siquiera ha pasado nada real aún, pero tu cuerpo ya reaccionó. Ahora invierte ese proceso. Imagina lo que sucede cuando cultivas calma, gratitud, alegría profunda. Tu cuerpo también lo nota. Se relaja. Respira. Empieza a regenerar. Cada pensamiento que tenemos lleva un mensaje químico. Cada emoción es una instrucción. Y el cuerpo obedece. Sin juicio. Sin filtro. No se pregunta si lo que piensas es bueno o malo, cierto o falso. Simplemente responde. Entonces, si todo lo que pasa por tu mente se traduce en una señal física, ¿no tiene sentido pensar que podemos entrenar esa mente para curarnos? Joe Dispenza lo explica de forma simple pero poderosa: el cuerpo se convierte en el reflejo de la mente repetida. Lo que piensas cada día, lo que sientes cada día, lo que visualizas cada día, eso moldea tu biología. Es como una obra de arte viva. Si tu mente vive atrapada en el pasado, tu cuerpo también. Pero si aprendes a habitar pensamientos nuevos, más elevados, el cuerpo comienza a transformarse con ellos. Y no necesitas ser un experto. Solo necesitas estar presente. Aquí no hablamos de negar el dolor ni de ignorar la realidad. Hablar de que la mente es medicina no significa que debas dejar tus tratamientos, ni que la enfermedad no sea real. Significa que puedes participar. Que puedes convertirte en aliado de tu proceso. Que puedes usar tu mente como una herramienta para potenciar lo que el cuerpo ya sabe hacer: regenerarse. Miles de estudios han demostrado que personas que practican visualización creativa, meditación enfocada o simplemente gratitud sostenida, logran mejorar sus niveles hormonales, reducir inflamación y acelerar su recuperación. ¿Por qué? Porque lo que creemos afecta lo que sentimos.
Y lo que sentimos cambia la química interna. Así de directo. Así de real. Este capítulo no es una promesa mágica. Es una invitación. A dejar de vivir en piloto automático. A salir del modo víctima. A entender que si eres capaz de sostener una imagen poderosa dentro de ti, con suficiente claridad, emoción y repetición, tu cuerpo empieza a actuar como si eso ya fuera verdad. Y cuando el cuerpo actúa como si la sanación ya estuviera ocurriendo, empieza a crearse un puente entre la mente y la materia. Entre lo que crees y lo que experimentas. Eso es el verdadero poder del placebo. No una mentira, no un engaño, sino una señal profunda de que tu mente puede ser medicina. Que tu intención puede ser cirugía. Y que tu atención, bien dirigida, puede convertirse en la semilla de tu propia transformación. Capítulo 2. Cómo funciona el placebo, y cómo usarlo a tu favor. Durante mucho tiempo, la palabra placebo fue sinónimo de engaño. Un truco. Una ilusión. Algo que se da al paciente para calmarlo mientras se le oculta que, en realidad, no está recibiendo ningún tratamiento real. Así se enseñó, así se entendió. Pero la ciencia moderna empezó a observar algo que incomodaba a los paradigmas tradicionales. Muchas personas, incluso sabiendo que estaban tomando un placebo, empezaban a mejorar. No todas, claro. Pero una cantidad significativa. Y no con síntomas menores o imaginarios, sino con afecciones reales. Dolores crónicos. Insomnio. Depresión. Incluso remisión de enfermedades. ¿Cómo era posible que una simple cápsula sin ingredientes activos tuviera efecto? ¿Acaso el cuerpo se está inventando la mejoría? No. Lo que ocurre es que el cuerpo obedece una expectativa sostenida con emoción. Cuando una persona cree, con suficiente convicción, que algo la va a sanar, su cuerpo empieza a crear esa química de sanación. El cerebro produce neurotransmisores, se liberan endorfinas, se estimulan respuestas inmunológicas. Todo sin la sustancia externa. El protagonista es el pensamiento. La intención. La creencia. El placebo, entonces, no es un engaño. Es una prueba. Una prueba contundente de que cuando el cuerpo cree, el cuerpo actúa. Y esto nos lleva a una revelación poderosa: si algo que no tiene ingredientes puede generar un cambio real solo porque lo creemos. ¿Qué pasaría si usamos esa capacidad de forma consciente? ¿Y si en vez de depender de un médico que nos diga esto te va a sanar, fuéramos nosotros quienes damos la orden? No desde la arrogancia, sino desde la conexión profunda con nuestra capacidad de influir en nosotros mismos. Lo que llamamos placebo podría dejar de ser un experimento pasivo y convertirse en una herramienta activa de transformación. Usar el placebo a tu favor no significa engañarte. Significa que vas a usar el mismo principio: expectativa, emoción, repetición, pero esta vez de forma voluntaria. Vas a convertirte en el generador de esa instrucción interior. Cada vez que visualizas tu cuerpo sano, que repites una afirmación con verdadera emoción, que entras en un estado meditativo profundo donde sientes que ya estás completo, que ya estás libre, que ya estás bien, estás activando tu sistema nervioso como si eso ya fuera cierto. Y eso no es autoayuda. Es neurociencia. El cerebro no distingue entre lo que vives y lo que imaginas intensamente. Si cierras los ojos y recuerdas un momento de miedo, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo de nuevo. Tu pulso se acelera, tu respiración cambia. Ahora imagina lo que puede ocurrir si repites un estado de sanación, calma, gratitud y plenitud, día tras día. Tu cuerpo empezará a reorganizarse según ese nuevo patrón. Ese es el núcleo del placebo: cuando tú crees con el cuerpo entero, algo cambia por dentro. Pero hay una condición esencial: no basta con pensarlo una vez. Tiene que convertirse en un nuevo hábito interno. Una nueva forma de ser. Por eso muchas personas no obtienen resultados. Porque lo hacen como si fuera una técnica más, sin emoción real, sin constancia, esperando que pase algo mágico mientras siguen pensando lo mismo de siempre. Y el cuerpo, al final, responde al patrón dominante. Si cada día te levantas pensando no puedo más, esto no va a cambiar, estoy enfermo, eso también es un tipo de hipnosis.
Una hipnosis negativa que el cuerpo ejecuta como un programa. Lo que te proponemos aquí es una reprogramación, no superficial, sino profunda. No para fingir, sino para encarnar una nueva historia interior. La diferencia entre una persona que mejora con un placebo y otra que no está en el cuerpo. Está en lo que cree sobre sí misma. En cómo se ve. En cómo se habla. En cómo se relaciona con su enfermedad. Por eso, si quieres usar el placebo a tu favor, empieza por cuidar lo que te dices. Lo que imaginas. Lo que sientes cuando te miras al espejo. Porque todo eso, aunque no lo veas, está enviando señales a cada célula. Estás escribiendo una carta bioquímica al interior de tu ser. ¿Qué estás escribiendo ahí? La buena noticia es que puedes empezar hoy. No necesitas recetas ni fórmulas complejas. Solo necesitas tu atención, tu intención y tu emoción. Puedes usar tu mente como medicina. Puedes convertir la expectativa en acción. Puedes ser tú quien le diga al cuerpo, vamos a sanarnos, juntos. Y créeme, el cuerpo escucha. Capítulo 3. Neurociencia del pensamiento curativo. Todo comienza en el mismo lugar, un pensamiento. Una idea fugaz que cruza tu mente y que, si se queda el tiempo suficiente, empieza a transformar tu química. No se trata de magia, ni de optimismo vacío. Es neurociencia. Cada vez que piensas algo, se activan circuitos en tu cerebro. Esos circuitos liberan neurotransmisores, moléculas que llevan un mensaje a través de todo tu sistema. Lo que piensas, literalmente, se convierte en un mensaje bioquímico. Y ese mensaje puede decir, estamos en peligro, o puede decir, estamos sanando. La diferencia es la calidad del pensamiento. Pero no basta con pensarlo una vez. Lo que verdaderamente impacta a tu cuerpo no es lo que piensas de forma ocasional, sino lo que repites, lo que sostienes, lo que alimentas cada día. El cerebro funciona por repetición. Cada pensamiento que se repite con frecuencia, fortalece una red neuronal. Es como un camino que se pisa tantas veces que termina volviéndose una autopista. El problema es que muchas personas construyen autopistas de miedo, culpa, ansiedad, resignación. No porque quieran, sino porque no saben que pueden elegir otros caminos. Y cada vez que se piensa esto nunca va a mejorar, el cuerpo responde con tensión, inflamación, cortisol, agotamiento. Así, la mente entrena al cuerpo para la enfermedad. Pero también puede entrenarlo para la sanación. Cuando decides, conscientemente, pensar diferente, estás empezando a tallar una nueva ruta neuronal. Al principio es difícil, claro. El viejo camino es automático, rápido, familiar. El nuevo es incómodo, lento, incierto. Pero si insistes, si repites, si lo haces con emoción auténtica, ese nuevo pensamiento comienza a cambiar tu cerebro. Literalmente. Se crean nuevas conexiones sinápticas. Y lo más fascinante, el cerebro no distingue si lo que imaginas es real o no. Si visualizas tu cuerpo sano con suficiente intensidad y detalle, se activan las mismas áreas cerebrales que si eso ya estuviera ocurriendo. Las neuronas se disparan igual. Las emociones se activan igual. Y el cuerpo empieza a alinearse con esa imagen interna. Esa es la base del pensamiento curativo, entrenar al cerebro para que piense, sienta y actúe como si la sanación ya estuviera ocurriendo. No como una fantasía. Como una práctica mental y emocional sostenida. Y no es solo el cerebro el que cambia. Lo que ocurre allí impacta al sistema endocrino, al sistema inmune, al sistema digestivo. Todo está conectado. Cuando mantienes pensamientos elevados, de gratitud, esperanza, amor, plenitud, se liberan químicos como la dopamina, la oxitocina, las endorfinas. Tu cuerpo entra en coherencia. Y en ese estado, empieza a repararse. No porque lo obligas. Porque se siente seguro. Porque recibe la señal de que puede sanar. Ahora imagina lo que pasa cuando combinas esto con respiración consciente, con visualización, con silencio interior. Tu cerebro entra en un estado conocido como ondas cerebrales Z. Ese es el estado donde ocurren los mayores cambios. Es ahí donde el subconsciente es más receptivo, donde puedes insertar una nueva imagen de ti mismo.
No como alguien roto, enfermo, limitado, sino como alguien en proceso de despertar su salud natural. Los estudios de Joe Dispenza con encefalogramas han demostrado que personas en estados profundos de meditación activan regiones cerebrales que normalmente están dormidas. Sus cerebros muestran patrones similares a los de personas en estados místicos. Y lo más sorprendente, muchas de esas personas comienzan a experimentar mejoría física. Dolores que desaparecen. Energía que regresa. Claridad mental. Vitalidad. No porque alguien los curó, sino porque ellos accedieron a una parte de sí mismos que llevaba mucho tiempo en silencio. Eso es el pensamiento curativo. No una técnica milagrosa. Una decisión diaria. Elegir lo que piensas. Elegir lo que sientes. Elegir qué imagen quieres sostener en tu mente cuando cierras los ojos. Y repetirla. Alimentarla. Respirarla. Hasta que tu cuerpo empiece a entender que ya no estás esperando sanarte, estás empezando a hacerlo. Tu cerebro puede ser tu cárcel o tu medicina. Tu diálogo interno puede ser el origen del colapso o el inicio de tu transformación. Tú decides qué historia neuronal vas a escribir. Porque en cada pensamiento, estás esculpiendo tu futuro biológico. Y eso, ahora lo sabes, ya no es una creencia. Es ciencia. Capítulo 4. Historias reales de sanación. Perfecto. Aquí tienes el capítulo 4, Historias reales de sanación, cuando el cuerpo responde a la mente, narrado con el mismo tono emocional, profundo y cercano, sin saltos de renglón, y estructurado para que el oyente sienta cada palabra como una experiencia viva. Este capítulo está basado en casos reales documentados por Joe Dispenza y otros estudios científicos, pero relatado con un enfoque humano, conmovedor y transformador. Hay momentos en los que una historia tiene más poder que 1000 argumentos. Porque una historia no entra por la lógica, entra por el corazón. Y cuando una historia resuena contigo, cuando te ves reflejado en ella, algo se enciende. Una posibilidad. Una esperanza. Una semilla. Eso fue lo que me pasó la primera vez que escuché sobre el caso de Sara. Tenía 38 años y un diagnóstico de lupus avanzado. Su cuerpo atacaba sus propios tejidos. Vivía entre hospitalizaciones, medicamentos y recaídas. Cada día era una lucha, y su rostro lo mostraba, cansancio, resignación, miedo. Hasta que, casi por accidente, llegó a un retiro de meditación guiado por Joe Dispenza. No porque creyera en eso. Fue por acompañar a una amiga. Pero algo en ella, una parte agotada de sufrir, decidió intentarlo. Durante esos días aprendió a visualizarse completa. Cerraba los ojos y se veía caminando por un bosque, respirando sin dolor, riendo sin ansiedad, despertando sin inflamación. Lo hacía con lágrimas en los ojos. Al principio, le costaba creerlo. Pero insistía. Y algo empezó a cambiar. No afuera. Adentro. Su rostro comenzó a relajarse. Su energía volvió. En menos de 6 meses, los brotes desaparecieron. Sus análisis mejoraron. Su cuerpo ya no mostraba señales de ataque. Su mente había dejado de declararle la guerra a su biología. Luego está el caso de Thomas, un hombre que sufrió un infarto masivo a los 55 años. Sobrevivió, pero quedó limitado. Caminar era un esfuerzo. Respirar profundamente, un lujo. Los médicos le dieron una rutina estricta, pastillas para siempre, y un pronóstico sin mucha esperanza. Pero Thomas no aceptó que ese fuera el final de su historia. Comenzó por lo pequeño, 5 minutos al día visualizando su corazón latiendo con fuerza, expandiendo luz, regenerándose. No sabía nada de neurociencia. Solo lo hacía porque sentía que le hacía bien. Luego empezó a escribir cómo se sentía ya sano, como si estuviera contando su futuro como un recuerdo. Empezó a reír más. A agradecer. A pensar menos en lo que no podía hacer y más en lo que aún quería vivir. En un año, su cuerpo mostró mejoras que su cardiólogo no pudo explicar con lógica médica. No sé qué estás haciendo, le dijo. Pero sigue haciéndolo. Y él respondió, estoy hablando con mi corazón, por fin.
Estas historias no son milagros casuales. No son excepciones. Son ejemplos de lo que pasa cuando la mente deja de repetir el diagnóstico y empieza a construir una visión nueva. Cuando dejamos de decirnos estoy roto y empezamos a decirnos me estoy reconstruyendo. La sanación no siempre es inmediata. No siempre es total. Pero siempre hay un cambio cuando la conciencia se involucra. Cuando decides volver a ti, no desde el miedo, sino desde la intención. Y no se trata solo de sanar enfermedades. Hay personas que han logrado superar el insomnio, la fatiga crónica, las migrañas, la ansiedad, el dolor persistente. ¿Cómo? Entrenando su mente como si fuera un músculo. Reescribiendo su diálogo interno. Sustituyendo la imagen del sufrimiento por la imagen de la salud. Sintiéndola. Viviéndola desde dentro. Una y otra vez. Hasta que el cuerpo empieza a comportarse como si fuera cierto. Y entonces lo es. No necesitas ser perfecto. Ni estar libre de dudas. Solo necesitas dar el primer paso. Como lo hicieron ellos. Escuchar ese susurro que te dice, ¿y si es posible? ¿Qué pasaría si lo intento? Porque quizás no lo sepas, pero hay una versión de ti que ya está en camino. Una versión que respira mejor, que se levanta con energía, que vuelve a confiar en su cuerpo. Está más cerca de lo que crees. Esperando que te sientes, cierres los ojos y comiences a verla con claridad. Porque cuando una persona transforma su mente, transforma su química. Y cuando transforma su química, transforma su vida. Esa es la verdad detrás de estas historias. Y también puede ser la tuya. Capítulo 5. Técnicas para activar tu placebo interior. No necesitas ser científico, ni místico, ni experto en meditación para activar tu poder interior. Solo necesitas estar dispuesto a entrar en un espacio contigo mismo que probablemente has evitado por mucho tiempo, el silencio. Ese lugar donde ya no hay ruido externo, donde las excusas se apagan y solo queda tu respiración, tu cuerpo, y la historia que te estás contando. Porque ahí empieza todo. Activar tu placebo interior es, en realidad, aprender a influir conscientemente en esa historia. Cambiar el guión. Dejar de repetirte lo que no eres y empezar a verte como alguien en transformación. El primer paso es la intención clara. No basta con desearlo vagamente. Tu mente necesita una dirección. Una imagen. Una emoción. Pregúntate, ¿cómo se siente estar sano? ¿Cómo se ve tu vida cuando estás completo? ¿Qué harías si ya no tuvieras dolor, si tu energía estuviera de vuelta, si tu cuerpo te acompañara en vez de limitarte? No respondas con palabras. Responde con sensación. Deja que ese escenario cobre vida dentro de ti, como si ya estuviera ocurriendo. Mientras más detalle le pongas, más real será para tu mente. Y lo que es real para tu mente, se vuelve una instrucción para tu cuerpo. La segunda herramienta es la repetición con emoción. El cerebro no cambia por información, cambia por emoción. No basta con decir quiero sanar. Tienes que sentirlo. Cada célula necesita escuchar esa emoción. Gratitud, amor, esperanza, alegría, son las emociones con mayor poder regenerativo. No porque sean lindas, sino porque inducen estados químicos que activan procesos de reparación, crecimiento, equilibrio. Por eso, cuando practiques visualización o afirmaciones, hazlo con una sonrisa interna. Con una emoción auténtica. No desde el esfuerzo, sino desde la posibilidad. No desde el control, sino desde la entrega. La tercera técnica es la coherencia mente-corazón. No puedes pensar una cosa y sentir otra y esperar resultados. Si estás visualizando salud pero en el fondo sigues repitiendo que no vas a poder, tu cuerpo recibe un mensaje contradictorio. Necesitas alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Es como una orquesta. Cuando todos los instrumentos suenan juntos, aparece la armonía. Eso es coherencia. Y cuando entras en ese estado, el cuerpo lo sabe. Se relaja. Coopera. Y empieza a reorganizarse. Otra práctica poderosa es la meditación guiada con foco en el cuerpo.
En vez de perderte en pensamientos automáticos, llevas tu atención a distintas partes del cuerpo. Observas. Respiras. Sientes. No tratas de cambiar nada. Solo te haces presente. Y en ese estado de atención profunda, empiezas a notar sensaciones, tensiones, mensajes. Tu cuerpo te habla. Y tú aprendes a escuchar. Esta presencia es sanadora en sí misma. Porque rompe el patrón automático del estrés. Y el cuerpo, en estado de presencia, activa su capacidad de autorregulación. Finalmente, está la práctica diaria de gratitud anticipada. No gratitud por lo que ya pasó, sino por lo que aún no ha llegado, pero ya estás cultivando. Agradecer por tu salud aunque aún sientas síntomas. Agradecer por tu energía aunque el cansancio siga ahí. No como negación, sino como una forma de reprogramar tu biología desde el lenguaje emocional del futuro. La gratitud es una señal que le dice al cuerpo, esto ya está ocurriendo. Y el cuerpo, que no distingue entre realidad externa e interna, empieza a responder. Estas técnicas no son fórmulas mágicas. Son caminos. Y como todo camino, requieren constancia. Hay días en que sentirás que avanzas, y otros en los que parecerá que nada cambia. Pero incluso en esos días, si te sientas, cierras los ojos y eliges una nueva historia interior, estás reescribiendo tu mapa neurológico. Estás enviando una señal diferente. Estás activando tu placebo interior. Recuerda, tu cuerpo no te sabotea. Solo sigue instrucciones. Y ahora sabes que tú puedes escribirlas. Con tu atención. Con tu emoción. Con tu práctica. No necesitas nada externo para empezar. Ya estás completo. Solo hace falta que lo recuerdes. Y que actúes como si fuera cierto, hasta que lo sea. Eres más poderoso de lo que crees. Cierra los ojos, solo un momento. Respira lento, como si el tiempo no importara. Inhala por la nariz y exhala sin prisa. Una vez más. Esta vez, mientras respiras, imagina que con cada exhalación se va algo que ya no necesitas. Un miedo. Una creencia. Una idea que te decía que no podías. Que estabas limitado. Que estabas roto. Deja que se vaya. Porque ahora lo sabes, no eres el diagnóstico, no eres la etiqueta, no eres la historia que otros pusieron sobre tu piel. Eres mucho más que eso. Dentro de ti hay una inteligencia que no duerme. Que repara. Que reorganiza. Que crea. Una fuerza silenciosa que late detrás de cada célula, esperando que le des permiso para actuar. Esa fuerza no está afuera. No vive en una pastilla, ni en un laboratorio, ni en una promesa ajena. Vive en ti. Es tuya. Siempre lo fue. Hoy no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas empezar a confiar. Confiar en lo que ya se está moviendo en tu interior. Confiar en esa pequeña chispa que tal vez nació mientras escuchabas este audio, esa parte tuya que dijo en silencio, sí, quiero volver a mí. Y no tienes que hacerlo perfecto. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso. Un pensamiento nuevo. Una visualización al despertar. Una emoción repetida con intención. Un espacio en tu día para cerrar los ojos y recordarte quién eres sin todo lo que te ha dolido. Porque cada vez que lo haces, aunque sea por unos minutos, estás entrenando a tu cuerpo para un nuevo estado del ser. Y con el tiempo, ese estado se vuelve tu nueva normalidad. Tu nueva identidad. Tu nueva salud. Hoy puedes empezar de nuevo. Puedes escribir una nueva versión de tu historia. Una donde no estás esperando ser salvado, sino recordando cómo salvarte. Una donde no estás huyendo del dolor, sino regresando al centro. A tu poder. A tu verdad. Porque ahora lo entiendes, tú eres el placebo. Tú eres la señal que el cuerpo espera. Tú eres la medicina que puede encender el proceso. No con lucha, sino con presencia. No con miedo, sino con decisión. Así que elige un momento del día, el que quieras. Puede ser al despertar, puede ser antes de dormir. Y hazlo tuyo.
Cierra los ojos. Respira. Siente. Imagina. Agradece. Repite. Y hazlo una y otra vez, hasta que el cuerpo lo crea. Hasta que la mente lo habite. Hasta que tú ya no estés tratando de sanar, sino simplemente, siendo quien ya está completo. No subestimes lo que estás haciendo. Nadie lo ve desde afuera, pero adentro, estás reconstruyendo tu templo. Cada pensamiento cuenta. Cada emoción crea. Cada instante de presencia es una ofrenda a tu salud. Así que vuelve. Cada día. A ese lugar dentro de ti donde todo comenzó. Porque ahora lo sabes. Eres más poderoso de lo que crees. Y tu sanación ya ha comenzado. Tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Algo dentro de ti te trajo. Una necesidad. Una búsqueda. Una inquietud silenciosa que tal vez no sabías cómo nombrar, pero que ahora, tal vez, tiene voz. Si llegaste hasta el final, no solo escuchaste un audiolibro. Escuchaste una parte de ti. La parte que ya está cansada de sobrevivir y quiere comenzar a vivir con sentido. La parte que sabe que sanar no es volver al pasado, sino crear una nueva versión de ti mismo. Este camino no termina aquí. Apenas comienza. Porque lo que hiciste hoy, escuchar, sentir, abrirte, ya es parte del proceso. Ya es parte de la transformación. No subestimes el poder de lo invisible. Porque lo invisible es lo que crea lo visible. Lo que piensas, lo que crees, lo que sostienes en tu interior, eso está construyendo tu cuerpo, tu energía, tu vida. No camines solo. Cada vez somos más los que creemos en una salud consciente, en una ciencia con alma, en una mente al servicio del cuerpo. Y cada vez que compartes este mensaje, estás encendiendo otra chispa. En otro corazón. En otro cuerpo que también quiere despertar. Así que si algo de lo que escuchaste hoy tocó una fibra en ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Haz que llegue a quien lo necesita. Porque una palabra a tiempo puede cambiar una historia completa. Tú eres el placebo, y eso no es magia. Es ciencia con propósito. Si esto tocó algo dentro de ti, comparte este audio con alguien que lo necesite. Suscríbete para más libros que despiertan tu mente, y no olvides darle like a este video para que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están listas para empezar a sanar desde adentro.